Compañeros, una pregunta, este es el link de filosofía. Sí, compañeros, buenas noches. Este es el de filosofía, pero parece que no va a estar la licenciada. Bueno, muchas gracias. Aquí estoy, sino ¿quién les está dando ingreso? Bueno, buenas noches, licenciada. Hay varios compañeros Buenas que quieren noches. ingresar. Sí, lo que pasa es que doy tiempo que ingresen, pero porque no me gusta que me interrumpan, pero sobre todo esta unidad que es muy, tiene mucho, es muy densa, ¿verdad? Sí, pero como en el Facebook estaban diciendo de que no iba a haber clases, por eso muchos de seguro no han entrado. Sí, pues. No, pero no, sí, el decano suspendió las clases presenciales para los que les tocaba presencial, ¿verdad? Pero nosotros que estamos a distancia sí teníamos clase. Qué bueno que están todos, porque yo quiero aprovechar esta clase de que es a distancia, que pueden ver las filminas y todo de la presentación, porque como allá no nos han puesto las cañoneras, ¿verdad? Lick, buenas noches. Disculpe, solo tengo una duda. Lo que usted está dando, las filminas, ¿de qué documento de lo que usted mandó sería? Ustedes tienen que buscarlo, ustedes tienen que leer el título, les dije, y ver la unidad a la que corresponde, según el programa. Es que fíjese que la clase... Ajá, y lo buscan. ¿Sí? Es que fíjese que la clase pasada yo lo busqué y ahí estaba relacionado con lo que estaba diciendo, pero no decía la misma definición, entonces por eso me surgió la duda. Por eso hay que leerlo todo, ¿verdad? Porque... Y no puede ser que no esté, sí está. Hoy vamos a seguir viendo la tercera unidad, la que se refiere a la validez del derecho, ¿verdad? En cierta medida, y la obediencia a la ley también, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces, jóvenes. Es que como entra uno y entra otro y el otro, tengo que interrumpir para darles ingreso y por eso estaba dando unos minutos, pero sí ya 7:15 ya es mucho tiempo, tienen razón. Bueno, jóvenes, les voy a poner la filmina ahí, ¿verdad? Para que ustedes puedan visualizar los temas que estamos trabajando. Esta es otra filmina, digamos, que es igual a lo que contenía, pero está mejor diseñada, ¿verdad? Ya habíamos visto lo primero, ¿verdad? Lo primero nos quedamos ¿en qué nos quedamos, jóvenes? En la definición de lo que era el naturalismo, que era teológico y laico y todo eso, ¿verdad? Entonces ya no lo vamos a repetir. Ya no vamos a repetir lo que dice Norberto Bobbio tampoco. Lo que dice, esto ya no lo vamos a ver hoy, para no aburrirlos. Entonces vamos a ver esta parte que está esquematizada. Y es siempre lo que se refiere al derecho positivo, ¿verdad? Al concepto. Y vamos a ver aquí. Vamos a ver esto. El documento se llama la validez de la norma. Así se llama. Y así es como ustedes la tienen que ver. Teoría de la validez se llama. Ustedes tienen que ver el título y ver su programa. Y van a encontrar que es el primero de la unidad, porque hay varios documentos que son de la misma unidad también, ¿verdad? No se define por un solo documento, son varios. Entonces la idea es que ustedes lean el documento y se apropien de él, ¿verdad? No es solo cotejar títulos, no es tan así. Hay que leer el contenido. Entonces, como ven ustedes ahí en la etapa medieval de San Agustín de Hipona, pues él, pues la ley, ¿verdad?, de la polis frente a una justicia natural, pues se lo explicaba también Sócrates frente a la propuesta de Critón. Critón era el amigo que le había ayudado para que pudieran huir y evadir la sentencia de muerte, ¿verdad?, a beber la cicuta. Pues
el comportamiento socrático a la propuesta de Critón y su disposición a cumplir la sentencia a pesar de lo injusto de la misma. Es una especie de obediencia absoluta a la ley, ¿verdad? Contrario a lo que sucedía en la época clásica, en el mundo medieval, que el derecho natural se consideraba como un derecho superior frente al positivo y con fuerza vinculante sobre este. Entonces, hay dos teorías sobre la validez del derecho en el pensamiento medieval que son fundamentales en la época medieval, ¿verdad? La propuesta de San Agustín y la propuesta de Santo Tomás. Quiero preguntarles si miran ahí las filminas o no. No sé si las coloqué. Sí, licenciada, se ve muy bien. Gracias. Bueno, porque ahora ni me presenté personalmente, pero ya me van a ver al final porque tengo que tomar la asistencia. Vamos a ver. Yo creo que sí, tengo que tomar la asistencia, no se me vayan a ir, por favor. Que a veces uno se emociona y se va sale del esquema. Bueno, entonces está a la vista las filminas. Dice, ustedes pueden ver ahí que en un cuadro dice la ley eterna es la razón ordenadora del cosmos en el mundo humano. La ley natural a un lado derecho, que dice es la misma ley eterna en tanto se aplica al ser humano. Y la ley positiva, que es producto de la razón humana, de acuerdo con la ley eterna. Y dice, ahí no es ley la que no es justa. Y vamos a ver esto. No se trata de tres tipos de leyes, ¿verdad? Sino de una sola, que se despliega en tres momentos y objetos diferentes. La ley eterna es la razón ordenadora del cosmos, al cual pertenece el mundo humano. Por tanto, la ley natural es la misma ley eterna en cuanto participa de ella, y es la misma ley natural en tanto se aplica al ámbito de lo humano. Por su parte, la ley positiva, producto de la razón humana, debe concordar con las dos anteriores en la solución concreta de los problemas de la sociedad, atendiendo a sus particularidades. Y esta última, para ser justa y legítima, debe estar de acuerdo con la ley eterna. De ahí su lapidaria frase, ¿verdad? Que decía que no es ley la que no es justa. Pero era porque todo el derecho tenía que estar de acuerdo con la normativa teológica, ¿verdad? Y por eso ellos decían que no es ley la que no es justa. Entonces, son conceptos entre los cuales podemos hablar de justicia y el mundo sensible de los hombres, verá, regido por las leyes humanas imperfectas que constituyen meros simulacros de aquellas. Con Aristóteles aparece con total nitidez la distinción entre justicia convencional creada por los hombres y la justicia natural. Mientras esta última natural es la que en todas partes tiene la misma fuerza y no depende de la aprobación o desaprobación del ser humano. La justicia legal o convencional es la que en un principio es indiferente, en tanto en cuanto no se vuelva ley, porque si se vuelve ley, entonces se vuelve obligatoria, ¿verdad? Y si había discrepancia entre el derecho natural y la ley, pues prevalecía la ley. Entonces, históricamente, pues, vamos a ver. Vamos a ver el movimiento codificador. La sociedad medieval pues se caracterizó por la pluralidad de ordenamientos jurídicos y por la diversidad de fuentes de creación del derecho, ¿verdad? La aparición del Estado moderno trae como consecuencia la monopolización del derecho por la comunidad política organizada, a quien se reconoce como su única fuente, y la racionalización del material jurídico disperso. El derecho es el establecido por ley, en la ley por el Estado,
Y su obediencia no depende de un fundamento trascendente e intemporal, sino que depende de su positividad, es decir, de haber sido puesto por el soberano. El Estado ejerce un monopolio legítimo de la violencia y está por encima del derecho. Es soberano. El concepto de soberanía como poder absoluto implica que el Estado está por encima del derecho y lo convierte en un ente único y autónomo que no tiene límite en el ejercicio de su poder y que carece de instancias superiores que lo legitimen. Y es que el poder era mucho y estaba en una sola persona, que era el rey. Antes, y también estaba la iglesia. Antes de la aparición del Estado moderno, el juez en sus decisiones mantenía un cierto margen de libertad en la elección de la norma por aplicar. Ahora ya eso no es posible, ¿verdad? Y en aquel entonces, porque el juez era un órgano del Estado subordinado al poder legislativo y a la ley. El movimiento codificador y las grandes codificaciones producidas a finales del siglo XVIII y XIX se propusieron ordenar el conjunto de pautas heterogéneas, anacrónicas y contradictorias que venían ordenando el conjunto, que venían desde tiempo atrás y regulaban las relaciones sociales y políticas en el momento. Pues sí, si era el tiempo de la teocracia, todo era pecado, ¿verdad? La codificación que se dio en un momento determinado, que se conoce como el positivismo filosófico, en donde surgen las artes, las ciencias, todo entonces empezó a ser medible y también pesable, ¿verdad? Entonces surgió todo ese conocimiento después de que cae la iglesia. Entonces eso permitió la ordenación y racionalización de todos los materiales normativos a partir de un nuevo orden jerárquico de las fuentes, y por otra parte la creación de reglas de derecho que cimentan el naciente Estado liberal de derecho en oposición a una tradición jurídica conservadora y monárquica. En realidad el Estado liberal o el movimiento liberal siempre ha sido positivo, pues, porque se opone al conservadurismo, pero lo que pasa es de que llega un momento dado, por ejemplo en Guatemala, que los liberales se pasan al lado de los de derecha, ¿verdad? Se vuelven conservadores, y entonces eso les ha hecho perder prestigio. Entonces los codificadores concibieron el código como la única fuente de validez del derecho, pues a su juicio el derecho del código, insuperable y completo, contenía los preceptos jurídicos necesarios elaborados racionalmente por el legislador, lo que conduce a que no se aceptara otra fuente de derecho que no fuera la ley del código. Imagínense ustedes. Entre los hechos que determinaron la aparición del positivismo legalista y formalista en Francia, porque estamos hablando del positivismo legalista y formalista, jóvenes, hay que centrarnos. Ustedes pueden ver esa gráfica ahí, ¿verdad? En primer lugar, pues fue el fenómeno de la codificación y que aparece como la vía más simple y breve para la solución de la controversia, restándole protagonismo a otras fuentes del derecho. Pues sí, ya no se hablaba de la costumbre, de la ley, los tratados internacionales en ese tiempo, ¿verdad? Sino solo la ley como se les había ocurrido a los legisladores. En segundo lugar, la elaboración y primacía del argumento del legislador o de autoridad del legislador que le atribuía a este la calidad de sujeto infalible o le imputaba ciertas características que garantizan su racionalidad. Se suponía, por tanto, que si el legislador es racional y su actividad también, su resultado, que no es otro que la ley positiva, debe serlo también. Por consiguiente, el derecho positivo no reflejaría una voluntad caprichosa y arbitraria del poder, sino una objetiva y justa. Porque también se consideraba que el legislador era una persona infalible, ¿verdad? Que no tenía intereses. Además de lo anterior, este argumento supone la voluntad del legislador que se materializa en la norma jurídica y se expresa en forma clara y completa. De ahí que lo mejor era someterse al dictado de la autoridad soberana. Y en tercer lugar, pues la tesis de la separación de los poderes.
que desde Montesquieu se convierte en el fundamento ideológico de la estructura del Estado moderno. Jóvenes, un paréntesis, ¿me escuchan bien? Sí, Ligda. O Sí, el ruido de la casa les licenciada, está se les escucha molestando. muy bien. Sí, licenciada, la vimos bien. Sí se Va, el escucha. ruido de la casa no les está molestando. Bueno, entonces, porque si no cierro puertas. Entonces, Bien, licenciada, muchas gracias. va. Entonces tenemos en primer lugar la codificación, ¿verdad? Que es la aparición del positivismo legalista y formalista. Eso le dio mucha fuerza a este poder y resta protagonismo a las fuentes del derecho. En segundo lugar, la primacía del argumento del legislador racional o de su autoridad como legislador considerado infalible. Y no, el legislador tenía sus propios intereses, como los tiene ahora también los diputados, ¿verdad? Y al juez le dejaban en lugar de ser un repetidor de las normas, ¿verdad? Un funcionario de escritorio que tenía que acudir a la exégesis, ¿verdad? Que era, la exégesis es la disciplina que se encarga de la interpretación y aplicación de las normas. Y de ahí se fundó la escuela exegética, ¿verdad? Y en tercer lugar, la tesis de separación de poderes de Montesquieu, con un fundamento ideológico, que era el fundamento ideológico del Estado moderno y del ejercicio del poder. Cuando nosotros hablamos de todas esas instituciones jóvenes, miren, hay cantidades de libros escritos acerca de esto. Y ha pasado mucho tiempo, muchos siglos, para hacer una síntesis como la que estamos haciendo acá, ¿verdad? Quiero que entiendan eso, y por eso es que yo les exijo que lean los pocos materiales que les entregué, porque realmente lo que les estoy enviando no es mi obligación enviarles esos materiales, de ninguna manera. Pero me preocupa que el alumno lea y se prepare. Sí, compañero. Disculpe que la interrumpa. Esto que usted está enseñando ahorita, que se llama el positivismo legalista, en los textos que usted nos compartió, aparece como positivismo jurídico legalista. ¿Es lo mismo, no? Sí, es lo mismo. Ok. Gracias, licenciada. Por eso tienen que leer el contenido de los documentos y no solo los títulos. El contenido me coincide con lo que usted está hablando, pero el título no, entonces me causaba la duda, por eso la interrumpí, disculpe. No hay problema, no hay problema, pueden preguntar. Gracias. Entonces, al tener la sociedad un conjunto invariable y estable de leyes, el individuo tenía la certeza de que los jueces resolverían sus controversias con fundamento en ellas y no en otros criterios que pueden ser vistos como arbitrarios, ¿verdad? Entonces, algo que estaba viendo yo aquí es que, vamos a ver. Entonces, el movimiento codificador tiende a ordenar todas esas pautas anacrónicas y contradictorias que existían, ¿verdad? Y heterogéneas, que resultan de las relaciones sociales y políticas. Sí, por ejemplo, en el tiempo de la iglesia, de la teocracia, pues todo era pecado, ¿verdad? Entonces, ahí no habían libertades, ¿verdad? Había que... Vamos a ver. Bueno, es que nos vamos a saltar una parte porque no va a dar tiempo, ¿verdad? Entonces, sí, estoy aquí. Entonces surgen otras disciplinas con el tiempo. Ustedes saben que el pensamiento de los filósofos, de los juristas, va evolucionando como va evolucionando ahora, porque el ser humano, pues, siempre está buscando nuevos horizontes, ¿verdad? Y entonces surge, por ejemplo, el positivismo sociológico antiformalista. Vean ustedes los nombres. El otro se llamaba positivismo jurídico legalista formalista, el que estábamos viendo. Pero surge el positivismo jurídico sociológico. Positivismo jurídico sociológico antiformalista, fíjense bien. Surge como una antítesis al formalismo jurídico
legalista. Porque en aquel tiempo, en el tiempo del positivismo jurídico legalista, era un culto a la ley, ¿verdad? La ley lo era todo, todo, todo. Y ese estado de cosas, como se cometían muchas injusticias, no podía seguir, porque el hombre y la sociedad siempre han estado presentes para buscar la justicia. En todos los campos, en todos los campos. Entonces surge el positivismo sociológico. Ya incluyen la palabra sociológico, que es el estudio de las sociedades, ¿verdad? Antiformalista, y dice, con la aparición de nuevas tendencias en el pensamiento jurídico de corte sociológico y las críticas de las concepciones socialistas, comenzarán a señalarse los límites y las debilidades de la codificación y del positivismo legalista formalista. Según Perelman, en la mitad del siglo XIX y como prolongación de la escuela histórica de Savigny, se opera un giro hacia una visión funcional del derecho. O sea, cómo funciona el derecho, cómo funciona en la práctica, qué está sucediendo, en qué está impactando negativamente, se preguntan los filósofos, ¿verdad? Entonces surgen estas tesis, ¿verdad? Como prolongación de la escuela histórica de Savigny, que opera un giro hacia una visión funcional del derecho. Fíjense bien, funcional, cómo funciona el derecho en las sociedades. Entonces, los defensores de la concepción sociológica del derecho piensan que este sigue siendo la ley elaborada por el legislador, pero a diferencia del positivismo legalista formalista, no admite la idea de que la ley sea una simple forma vaciada de contenido. La ley tiene un contenido. Obviamente no se trata de un contenido moral como lo suponía el justnaturalismo, sino de un contenido que viene dado por la intención o el querer o los intereses que tiene el legislador a través de ese medio para imponerlos, ¿verdad? Que es la ley. O sea que no era tan democrático ni tan ética la cosa de la posición de los legisladores, porque tenían sus intereses en aquel entonces y los tienen ahora. Lo que pasa es que algunos intereses benefician a la población, otros no los benefician, ¿verdad? Entonces, ante los límites y debilidades de la codificación y del positivismo legalista, surge pues el positivismo sociológico antiformalista, como lo dice la Filmina, y sus defensores aceptan que sigue siendo la ley elaborada por el legislador, pero a diferencia del positivismo legalista y formalista, no se acepta que el juez simplemente vacíe su contenido para resolver, porque si tenía un caso y solo tenía que transcribir el párrafo que decía literalmente tal cosa, eso dejaba muchas dudas, ¿verdad? Que había que llenar, era algo absurdo como lo que sucede ahora, ¿verdad? Y ese contenido de la ley pues no es solo moral como supone el justnaturalismo, sino que lleva esa intención del legislador mediante la ley. Entonces uno se pregunta, ¿a quién sirve la ley? ¿Para qué? ¿Qué intereses protege? Y eso pasa hoy. El fenómeno se repite, pues. Y es donde nosotros, como estudiantes de derecho, tenemos que ser cuestionadores. Tenemos que preguntarnos y no solo aceptar lo que nos dicen como bien, no solo ser aplicadores de la ley, sino cuestionar sobre eso. ¿Para qué sirve esta ley? Por ejemplo, ¿qué dijera yo? La ley de los jubilados o lo que vaya a salir, la ley de lo competitivo. ¿A quién sirve? ¿Para qué? ¿Qué intereses protege? Y ese ejercicio hay que hacerlo siempre, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a cambiar un poco a lo que es... Disculpe. ¿Sí? O sea que, en resumen, podríamos decir que esta antítesis define que la ley viene siendo subjetiva y que viene siendo a conveniencia del legislador o a conveniencia de alguna minoría. Es Pues, lo que entiendo, o no capté la idea principal. sí, eso viene siendo que todos los legisladores tienen sus intereses. Lo que pasa es que unos son a favor de la población y otros son en contra. Por ejemplo, ahorita en el Congreso dice, sí, que hay algunos que comentan lo que está pasando, ¿verdad? Que no se deciden los diputados a elegir como representante
ante la Junta Monetaria al líder de Semilla, a ver, que es este joven Samuel, ¿qué es? Pérez, Samuel Pérez. ¿Por qué suponen los comentaristas, verdad? Esto no es así grabado en piedra, ¿va? Ellos suponen que es porque el presidente todavía no ha elegido a los gobernadores. Entonces hay un juego político ahí, como pueden ver ustedes, como lo había antes y como hay ahora. Antes era por otras razones, ahora siempre hay intereses contrapuestos, ¿verdad? Lo único es de que algunos están a favor, esos intereses se acoplan con los intereses de la población, de la mayoría de la población. Pero otros intereses no lo hacen, ¿verdad? Otros intereses no son los que busca la población. Okay, sí. Pues solo voy a ingresar a estos jóvenes. Muy bien, entonces. Sí, la ventaja en esta clase es que podemos seguir hasta las 9, no hay problema. Tenía esa prisa en la sección A porque como tienen un curso después, ¿verdad? Entonces ahora nos podemos ir despacito. Vamos a tocar otro punto que se llama el concepto de validez en el formalismo jurídico de Hans Kelsen. Es el concepto de validez de la norma en el formalismo jurídico de Hans Kelsen. Esta es otro número, otro punto de la misma unidad, ¿verdad? Según Kelsen dice, solo se puede concebir una norma jurídica válida dentro de un sistema de normas válido. El jurista aquí se refiere a distintos conceptos de validez de las normas y de los sistemas jurídicos. Entonces dice que una norma sea válida significa que existe y pertenece a un sistema jurídico particular. Además, la validez de las normas depende de un criterio formal, no material, de tipo procedimental. Es decir, la norma A es válida sí y solo si el órgano gubernamental competente y autorizado por la norma A, que tiene una jerarquía superior a la norma B, siguió el procedimiento adecuado y estipulado en la norma A. Si siguió ese procedimiento cuando creó la norma B. Y por último, la validez de un sistema jurídico significa que los individuos se encuentran sujetos a las órdenes y mandatos que las normas de este sistema imponen, ¿verdad? Entonces, las condiciones a lo que se refiere aquí es que una norma se considera válida, significa que existe y pertenece a un sistema jurídico particular, por ejemplo, a nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco. Además, la validez de las normas depende de un criterio formal, es decir, de forma, no material, de tipo procedimental. Es decir, la norma B, que es una norma ordinaria, sí es válida, sí, solo si el órgano gubernal competente, que en este caso sería el Congreso, ¿verdad? Autorizado por la norma A, que es la norma constitucional, que tiene una jerarquía superior a la norma B, que es la norma ordinaria que se va a emitir. Siguió el procedimiento adecuado y estipulado en la Constitución, o sea, en la norma A. Si esto es así, entonces la norma es válida. Si, por ejemplo, la ley de la competencia no contradice la Constitución y se aprobó en el Congreso por el procedimiento legislativo, de los dictámenes, de las lecturas, de los, ¿qué otra cosa? Del análisis de artículo por artículo y que pasó a la Comisión de Asuntos Constitucionales, pues si cumple con todo eso y es emitida por el Congreso, la norma es válida. Es decir, que se aceptó la forma del procedimiento legislativo, ¿verdad? Entonces la norma es válida, no hay para dónde. Ahora, en cuanto a las condiciones formales, dice ahí el proceso de creación de la norma, que haya sido creada por el Congreso, porque es el que tiene competencia. Ahora, si era el presidente, pues el presidente, ¿verdad?
si son decretos presidenciales o cuestiones así. Vamos a las condiciones materiales. Dice, ¿qué son las condiciones formales y materiales? Kelsen dice que validez es la existencia específica de las normas jurídicas, o sea, en la manera que ha sido creada por una autoridad conforme a un procedimiento, respetando los contenidos establecidos por las normas superiores. La validez tiene diferentes ámbitos. Tiene el ámbito territorial, o sea, el ámbito espacial, ¿verdad? El ámbito personal, el ámbito material, el ámbito temporal. Si una norma deja de ser aplicada, ¿qué es lo que ocurre con ella? Se pregunta, ¿verdad? ¿Sigue siendo válida o deja de ser válida? Y si una norma deja de ser válida, ¿todo el ordenamiento jurídico deja de ser válido? Hay que preguntarse, hay que contestar esas interrogantes. Si una norma, sí, en general, aquí vienen las respuestas. Si en general el ordenamiento jurídico es obedecido o aplicado, o sea, si en general es eficaz, pues sigue siendo válido. En cambio, si en general el ordenamiento jurídico deja de ser obedecido y aplicado, pierde validez. ¿Por qué? Porque la eficacia es una condición de validez. No es la validez misma, porque solo es una condición, pero es una condición toral, ¿verdad, jóvenes? Y una norma pierde su validez, se deja de ser eficaz. Pero para ser válida necesita ser creada conforme a las reglas establecidas. Y eso está aquí, ¿ven? En las condiciones formales del proceso de creación de la norma. No es simplemente la eficacia la que hace la validez, sino pues cualquier postulado sería eficaz, ¿verdad? Sería pasar del mundo del ser al mundo del deber ser. O sea que todo lo que consideremos un comportamiento reglamentario, lo que sea, sería eficaz y todo sería válido. No necesitaríamos reglas en ese caso, porque todo lo que hacemos sería lo debido, ¿verdad? Entonces vamos a las condiciones formales y, bueno, las condiciones formales ya les dijimos, ¿verdad? Se refiere a quién realizó el acto de creación, cómo lo hizo y cuál es el objeto de regulación de la norma. Establecer lo que es posible hacer. La competencia formal es que la norma haya sido creada por el órgano competente, que haya observado el procedimiento legal, requiere que se observe el procedimiento establecido para la creación de normas, que el acto de creación debe manifestarse de forma prescrita en la ley y en la Constitución, y la competencia material, pues las normas no solo están vinculadas a un sujeto normativo y a un procedimiento, sino también a un ámbito material de regulación, o sea, una materia que regula. Entonces vamos a las condiciones materiales. ¿Qué son las condiciones materiales? Pues es lo que la norma prohíbe, manda o permite. Y del contenido de la disposición normativa, pues entramos en el terreno de la interpretación. Para saber si una norma es contradictoria con lo establecido con una norma superior, pues hay que hacer la interpretación de las dos. Porque cuando la norma inferior no respeta a la superior, se dice que esa norma es inválida por tener un vicio sustantivo de contenido. Fíjense que con respecto a esto, el doctor Luis César López Pérmut en su libro dice que en ese caso se habla del acto bifronte de la norma, ¿verdad? Acto bifronte, 2, porque al analizar un caso se tiene que analizar la norma específica, pero también se tiene que analizar si esa norma específica no contradice las normas constitucionales. Entonces se dice que es un acto bifronte, 2, ¿verdad? 2 frentes, ordinario y constitucional, ley específica y ley constitucional. Ay, voy a admitir a estos jóvenes. Sí. A ver, dígame. Solo es duda porque, o sea, ¿esto sería considerado también una antinomia o esto ya no es una antinomia? No, eso no sería antinomia. Eso... No, o sea, una antinomia sería solo dentro de la misma ley. Dentro de la misma ley constitucional, por ejemplo, ¿verdad? Ah, ok.
Y podríamos decir que también estos conceptos que usted está dando ahorita son como los fundamentos de la pirámide de Kelsen, ¿o no? Pues sí, más o menos, pero no, yo me estoy refiriendo a No va propiamente vinculado. la validez de las normas. ¿Sí? Ah, Él ok. habla de todo esto en su teoría pura del derecho. Correcto. El problema con Kelsen es que estudia tanto la norma que se olvida de todos los aspectos que están alrededor de la norma, ¿verdad? De los grupos sociales a los que va dirigido, de la justicia, de un montón de cuestiones que las normas no se dictan así porque sí, ¿verdad? Sino que Correcto. están dentro de un contexto. Está en un contexto político, económico, jurídico. Y ese es el problema de la tesis de Kelsen, ¿verdad? Que él solo analiza la norma per se. Pero digamos que esta parte donde él analiza la validez formal y material de la norma sí nos informa muchísimo. Este análisis es valioso, ¿verdad? Todo Correcto. este análisis que él hace. Gracias, Rita. Para servir. Según esta concepción, el derecho está compuesto, pues, bueno, vamos a pasar a un tema diferente, ¿verdad? Que es el de la obediencia al derecho. Las razones para obedecer al derecho. Vamos a ver. Sí. Bueno, aquí dice la validez del lado derecho, lean la Filmina, verá, la validez se refiere a la existencia específica de las normas jurídicas, la manera en que han sido creadas por una autoridad conforme a un procedimiento respetado en normas superiores del proceso legislativo de un sistema jurídico válido, ¿verdad? La validez tiene ámbitos diferentes, era lo que yo les decía, ámbito territorial o espacial, personal, material y temporal. Y por eso existe el derecho, en este ámbito espacial, pues existe el derecho internacional privado, ¿verdad? Porque atiende al ámbito espacial. Y luego se pregunta aquí si una norma deja de ser aplicada, ¿qué ocurre con ella? Deja de ser válida, porque la eficacia es una condición de validez, ¿verdad? Pero la eficacia no hace la validez. Pasaríamos del mundo del ser porque es solo una condición. Porque si no, de lo contrario, pasaríamos del mundo del ser al deber ser y todo sería eficaz y por lo tanto sería válido. No necesitaríamos reglas en este caso. Todo lo que hiciéramos sería válido. Bueno, entonces vamos a entrar a esta parte que es muy bonita, las razones para obedecer el derecho. Y es muy polémica también. Y vamos a ver. Pero es que uno no puede, en la casa no puede desprenderse de muchas cosas. Bueno, entonces, según esta concepción del derecho, pues está compuesto exclusiva predominantemente por preceptos legislativos, o sea, por normas promulgadas explícita o deliberadamente por órganos centralizados, y no por normas consuetudinarias o jurisprudenciales. También, entre las razones para obedecer el derecho, sostiene que el orden jurídico es siempre completo. Bueno, este no debería de llamarse así, sino razones del positivismo ideológico, ¿verdad? Porque dice que el derecho positivo es un sistema autosuficiente para proveer una solución unívoca para cualquier caso. Vamos a saltar un poquito aquí. Entonces, razones para obedecer el derecho. Aunque hay posturas enfrentadas, dice Norberto Bobbio, él es muy claro, es un jurista muy, muy claro. Dice que aunque hay posturas enfrentadas entre los filósofos en cuanto a la obediencia del derecho, todos sitúan la pregunta sobre la obediencia del derecho en el ámbito de la moral, en detrimento del ámbito jurídico e incluso político. Y esa crítica nos lleva a que abordemos el tema desde una triple perspectiva, la obediencia al derecho como obligación, pero no solo como obligación, sino obligación jurídica, política y moral. Bueno, vamos a ver aquí está esta pequeña gráfica, ¿verdad? Que por cuestiones didácticas se me ocurrió
que podíamos colocarla. Entonces, la obligación jurídica, tenemos la obediencia al derecho en una triple perspectiva, según Norberto Bobbio. Está la obligación jurídica, que es porque el derecho como obra humana debe ganarse la obligación de ser obedecido por la justicia de sus normas, ¿verdad? No es solo así que nos lo van a imponer. Actualmente todo se cuestiona, se pregunta, se califica, se comenta, se critica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya la población pues ya es un poco más participativa. Y porque dice que en cuanto a lo jurídico, el derecho como obra humana debe ganarse ese sitial de la obligación de ser obedecido por la justicia de sus normas. También hay una obligación política, que es que la fuerza no crea el derecho y no se está obligado a obedecer sino a los poderes legítimos. Y cuestiona por eso la legitimidad y la legitimación del Estado, ¿verdad? Y ahí viene lo de que no se está obligado a obedecer una resolución o una orden ilegítima, ¿verdad? Y una obligación moral porque está dirigida al derecho justo. Esto de las injustas es un error, pero no lo puedo quitar ahorita porque es una gráfica y me complica. Entonces la obligación moral está en la conciencia moral, que es autónoma, es voluntaria del individuo y de la justicia, porque también emana de los derechos humanos, pero también está la ética, ¿verdad? Que es también autónoma. Pero la moral está más relacionada con las creencias del grupo, ¿verdad? Entonces, tenemos que el positivismo jurídico, según esta corriente, pues está compuesto por preceptos legislativos, por normas promulgadas por órganos centralizados y no por normas consuetudinarias o jurisprudenciales. Y sostiene que el orden jurídico es siempre completo, o sea que no tiene lagunas. Y esto es parte del positivismo ideológico, o sea, en la idea de que el derecho positivo es perfecto, ¿verdad? Y por eso surgen aquellos aplicadores del derecho, que no creen en nada de la filosofía, ni creen en otros valores que tiene el derecho, ¿verdad? Se dice que el positivismo jurídico dice que no tiene contradicciones, que sus normas no son vagas ni ambiguas, y que por lo tanto no tienen lagunas, ¿verdad? Y es un sistema autosuficiente para proveer una solución unívoca en cualquier caso. Y estos argumentos están muy unidos al positivismo ideológico, porque pues, lo ideológico son las ideas que hacen, que prestigian o que logran extender creencias en algo, ¿verdad? Entonces el positivismo ideológico es una corriente, es otra corriente del positivismo, que defiende la absoluta sumisión de los jueces a los mandatos legislativos, ¿verdad? Lo que supone que el derecho está compuesto solo por leyes, o sea, y por otro lado que estos deben decidir siempre según normas jurídicas y no según otro tipo de principios, ya que siempre ofrecen una solución unívoca y precisa. De lo contrario, tendrían que recurrir a otro tipo de criterios no jurídicos para justificar su decisión. Pues sí, pero si hay lagunas, ¿qué pasa? El juez tiene que integrar la ley, ¿verdad? Distinto es lo que se está haciendo, que es tergiversando el texto de la ley, ¿verdad? Para su aplicación. Para los jueces que no son independientes, que están comprometidos con el sistema anterior, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con el problema de la obediencia al derecho. Abandonamos ese documento de la validez de la norma y tomamos el de la obediencia al derecho para guiarlos, ¿verdad? Eusebio Fernández García decía que se puede definir la obediencia al derecho como la obligación de obedecer al derecho que se manifiesta como una especie de obligación política y en último término de la obligación moral. Lida, disculpe. Sí. Empezamos a hablar del 3.1, pero ahora nos pasamos al 3.3
que es otro documento, pero no hablamos del 3.2, o en qué momento hablamos del 3.2, porque ya me perdí un poco en ese sentido. Es que no puedo leer todos los documentos, compañero. O sea, ese no da tiempo. De nosotros, digamos. Como no, el positivismo jurídico sociológico antiformalista se mencionó, y aquí está la filmina, mira. Y es el punto 3.2 que usted dice. ¿Te acuerdas que sí lo mencionamos? Sí, tiene razón, Lita, no lo había visto, gracias, disculpe. Se nos durmió. No, se me pasó por estar viendo otras cosas, pero gracias. Sí, saber que está viendo televisión seguramente, ¿verdad? No, estoy viendo los documentos, por eso estoy pendiente de eso. Eso espero, Sí, de mis alumnos, que se concentren en lo que están haciendo. Sí. Gracias, Lita. Muy bien. Entonces, el positivismo jurídico ideológico, el positivismo ideológico dice que no obstante, aunque el poder político de Estado nos puede exigir incluso por la fuerza la obediencia al derecho, no es lo mismo desde el punto de vista moral, político y jurídico. Un poder político aceptado que un poder político impuesto. No tiene la misma legitimidad. Entonces, pero cuando dice aquí que el positivismo ideológico dice, si resuelven o aplican otro tipo de criterios no jurídicos, deberán justificar su decisión. ¿Y aquí a qué se refiere? Por ejemplo, ¿qué hace el juez cuando tiene que integrar la ley? ¿Estará aplicando otro criterio no jurídico? No, ¿verdad? Porque la integración de la ley, por lo menos en nuestro ordenamiento jurídico, sí está regulado. Está regulado en el artículo 10, y no por eso, por integrar la ley, se va a tratar de un criterio no jurídico, ¿verdad? En fin, hay muchas significaciones alrededor de eso. Hay muchos comentarios. Entonces, empezando con el problema de la obediencia al derecho. Y esta es una introducción, ¿verdad? Que pues no es propiamente del positivismo ideológico, pero lo vamos a subrayar para quitarlo después. Sino que es una introducción al otro tema, a la obediencia, el problema de la obediencia al derecho. Entonces, se dice que todo sistema político y legal tiene pretensión de ser obedecido. Es de hecho la esencia misma del poder y de la autoridad exigir el respeto de sus leyes y mandatos, sin los cuales la experiencia de cualquier sociedad es imposible. Sin embargo, la sencillez de este enunciado no refleja lo complejo de la cuestión de la obediencia, la cual es tan vieja como la existencia misma del derecho, ¿verdad? Entonces, el autor hace algunas preguntas y dice, ¿existe en verdad una obligación de obedecer al derecho? ¿De dónde proviene? Y finalmente, ¿es una obligación absoluta? Para algunos autores, en efecto, la cuestión de la obediencia a la autoridad de sus mandatos constituye el nido de la filosofía política y la definición misma de su objeto. Entonces, yo solo les dejé una pregunta, ¿verdad? Que en la filmina no escribí todo eso. ¿Por qué debo obedecer al derecho, verdad? Entonces dice, el problema de la obediencia al derecho, en una primera aproximación a dicha problemática, es considerar que existe una obligación de obedecer al derecho porque la norma así lo establece. Esa es una primera aproximación. Pero esta obligación de tipo legal o jurídico deriva de la existencia de una norma jurídica válida que impone un mandato obligatorio. Es la idea según la cual es derecho. El derecho no necesita otra fuente de obligación al constituir por sí mismo un conjunto de deberes jurídicos. Y siendo el derecho positivo un orden soberano y supremo, fundamentar el deber jurídico en una fuente exterior al propio derecho aparece ilógico. La obligación radica en la existencia de una norma válida y esa es la razón necesaria y suficiente para hablar del deber jurídico. No obstante, basar la obligación sobre argumentos puramente legales plantea algunas dificultades, pues puede considerarse tautológico afirmar que estamos legalmente obligados a obedecer a la ley porque la ley impone una obligación jurídica. O sea que repite mucho, ¿verdad? Hay mucha tautología.
Para Peter Singer, la obligación de obedecer el derecho no puede ser legal, pues esto nos llevaría de regreso al infinito. Puesto que las obligaciones legales derivan de las leyes, tendría que haber una ley que dijese que debemos obedecer a la ley. ¿Y qué obligación habría entonces de obedecer a esta ley, etcétera, ¿no? Sería algo así como la mayéutica, ¿verdad? Entonces, la idea de obligación jurídica en su vertiente positivista parece incapaz de responder a la pregunta de por qué se obedece. Otro enfoque fundamenta el deber de obediencia a partir de la existencia de sanciones previstas por las normas jurídicas. Asimismo, tal obligación prudencial radica en el miedo al castigo que deriva del incumplimiento de la regla. Por supuesto, ¿verdad? Nosotros obedecemos al derecho porque hay sanciones. Se trata de una obediencia interesada, entonces, dice, condicionada a las consecuencias que genera la obediencia al mandato jurídico. O sea, no es porque lo querramos obedecer, ni porque lo consideremos que es moralmente justo, sino porque hay una sanción, ¿verdad? Y este enfoque presenta también algunas dificultades. En primer lugar, no toda norma prevé sanciones para el desobediente, sin que por ello desaparezca la obligación de obedecer. También porque no se puede hablar de obediencia en sentido fuerte, ya que cuando desaparece el miedo al castigo, desaparecen igualmente las razones para obedecer. Finalmente, porque el cumplimiento de una sanción no genera un derecho a obedecer, a desobedecer. Sí, por ejemplo, las maras saben que están cometiendo delitos igual que los narcos, pero no les importa, ¿verdad? Porque ellos basan su inmunidad, por decirlo así, en la fuerza que tienen, ¿verdad? En el armamento y todo eso. Y finalmente, porque el cumplimiento de una sanción no genera un derecho a desobedecer. De esta manera, la obligación de obedecer al derecho sí existe. No puede fundarse únicamente en elementos externos de prudencia y de sanción, sino que debe desenvolverse como obligación interna de los individuos. Más prometedor aparece el enfoque relacionado con la obligación política, esto es, el deber de obediencia que deriva de la legitimidad del poder político. Y en este sentido, el carácter legítimo del poder, es decir, la adhesión generalizada de los gobernados hacia sus gobernantes, fundamenta la obligación de obedecer a los gobernados. En palabras de Norberto Bobbio, la referencia de un principio de legitimidad hace del poder de imponer obligaciones un derecho. O sea, yo tengo derecho de obedecer tal disposición, ¿verdad? Y de la obediencia de los destinatarios, la imposición de un deber, al contrario de la obligación prudencial, que solo se basa en el miedo a la sanción, como apelar a la legitimidad. El poder político permite pasar de una relación de hecho a una relación de derecho que obliga a los individuos a obedecer los mandatos obligatorios de la autoridad. Y para algunos esta obligación de tipo político está estrechamente, vinculada con la idea de obligación moral, es decir, el deber de obediencia que deriva de consideraciones universales en torno a las reglas de conductas humanas. En ese contexto, la obligación política sería una forma particular de obligación moral, siendo la primera obligación de obedecer a las leyes, con base en motivos morales, porque confiamos en su justeza, ¿verdad? Y la obligación política consistiría en los deberes morales del individuo viviendo en sociedad, en vista de la convivencia pacífica y de la cooperación, y de no dañar los intereses de las mayorías, ¿verdad? Por ejemplo, en mi colonia están poniendo racionamientos del agua. Nunca se había visto, pues, porque es una zona muy boscosa, pero bueno, las administraciones cambian y no se sabe si el problema es real o no. Entonces, lo que pasa es de que todos debemos obedecer esas disposiciones porque no debemos dañar a los demás, ¿verdad? Entonces, la obediencia individual ahí favorece los intereses de la comunidad. Geoffrey Marshall alude a 3 especies de obligación jurídica. Pues ya las vimos, ¿verdad? Jurídica, moral y política. La obligación jurídica se corresponde con las razones legales. La obligación moral se origina en la conciencia moral autónoma
voluntaria y libre del individuo. Es una obligación no interesada impuesta por el respeto al deber y que va más allá de las fronteras morales. Y la obligación política perfecciona la obligación moral individual, pues se apoya en razones morales, pero conectadas íntimamente con el sistema político. La obligación política es la suma de las obligaciones legales y morales, en donde las últimas cuestionan a las exclusivamente legales. O sea, las morales cuestionan a las exclusivamente legales. Miren qué bonito ese análisis. El tema de la obediencia del derecho está ligado con el de la obligación política y con la legitimidad de los sistemas políticos y jurídicos. Las razones legales no son suficientes para obedecer el derecho porque son tautológicas, o sea, se repiten constantemente. Es como alguien, un personaje que yo he visto que siempre dice, pues estamos vigilando y estamos cumpliendo con los mandatos de la Constitución y velando porque todo esté ajustado a la ley, ¿verdad? Respetando el Estado de Derecho. En fin, eso es tautología, ¿verdad? Y es dogmático también. Entonces, las razones prudenciales se fundamentan en el cálculo, en el temor, en las ventajas o desventajas de las normas y, por tanto, no son razones morales. En cambio, las razones morales entienden que el derecho se obedece porque se considera que el derecho es justo y emana de autoridades legítimas y de procedimientos democráticos. El derecho como obra humana debe ganarse la obligación de ser obedecido por la justicia de sus normas. Pues sí, por ejemplo, aquellos acuerdos del presidente donde prorrogaba el estado de calamidad, ¿se acuerdan? Pues ya ese ejemplo ya lo he puesto, pues ya la cuarta prórroga ya estaba haciendo mucho daño al país, ¿verdad? Los chicos no iban a la escuela, lo que aprendían no era suficiente, igual con los universitarios, y que yo creo que las clases a distancia les hicieron mucho daño. Y pues ya no había trabajo, los restaurantes quebraron, habían problemas de violencia intrafamiliar. Entonces eso ya no se justificaba, ya no era eso moralmente justificable, ¿verdad? Era una norma legal, pero no tenía nada de real, ni de moral, ni de justa. Entonces, por eso no se podía, ahí es donde uno dice, pues, no se debe obedecer, ¿verdad? Entonces, la obligación política en las sociedades no es el resultado de la fuerza ni de la imposición, fíjense bien, sino en todo caso es una respuesta de los ciudadanos siempre condicionada a los procedimientos democráticos y a los resultados que garantizan derechos fundamentales, al poder político basado en el consenso, en el disenso y en la tolerancia. En general se estima que una autoridad y un sistema jurídico merecen obediencia cuando la autoridad es legítima de origen, ¿verdad? Que ejerce el poder legítimamente con respecto a los derechos fundamentales y a los procedimientos democráticos y asume que los gobernados no están obligados a prestar obediencia a priori y en todos los casos, sino cuando la autoridad y el sistema jurídico son legítimos de origen en el ejercicio y permiten el disenso y la crítica a sus dictados. Por lo que podemos concluir que el problema de la obediencia del derecho es el conflicto entre obedecer o no una normativa existente derivado de razones morales o jurídicas, las cuales afectan a nuestro Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces ahí está la desobediencia civil, que puede definirse como cualquier otro acto de oposición pública a una ley o una política adoptada por el gobierno establecido cuando el autor tiene conciencia de que sus actos son ilegales o de discutible legalidad y es llevada a cabo y mantenida para conseguir unos fines sociales concretos, ¿verdad? Para eso está la desobediencia civil, que dice que alguien comete un acto de desobediencia civil, sí, solo sí, sus actos son ilegales públicos, no violentos, conscientes, realizados con la intención de frustrar leyes, al menos una, programas o decisiones de gobierno, ¿verdad?
John Rawls, en su teoría de la justicia, pues sostiene que la desobediencia civil es un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno. Actuando de este modo, pues apelamos al sentido de justicia de la mayoría de la comunidad y declaramos que, según nuestra opinión, los principios de la cooperación social entre personas libres e iguales no están siendo respetados, ¿verdad? Dice Linda, que disculpe, no la Filmina. ¿Cómo? Es que no ha cambiado Filmina, todavía se quedó en el 3.3. Sí, ahí voy. Ajá. Ah, ahí va. Sí, Va, sí, perdón. ahí voy. Falta. Eso, Nos falta por lo menos media hora. Va. Sí. Entonces, dice John Rawls, la desobediencia civil busca inducir un cambio en las normas jurídicas o políticas gubernamentales que se consideran ilegítimas a la luz de los principios que rigen la vida social. ¿Y qué pretendíamos nosotros con esa crítica? Pues oponernos a todos esos decretos del presidente de que prolongaba el estado de calamidad, ¿verdad? Y es decir, esta pretende identificarse con los fundamentos constitucionales del Estado democrático. Asimismo, dicho cambio se logra porque a través de la protesta se apela al sentido de la justicia de la mayoría. Y esto es a ciertos valores que son comúnmente compartidos con los ciudadanos. Y este autor acepta, como la mayoría de los autores de la llamada así tendencia liberal, la desobediencia civil directa e indirecta. La primera consiste en la violación de una norma jurídica que en sí misma es considerada injusta. Y la segunda desobedece las leyes en sí mismas válidas, como la ley de tránsito, por ejemplo, con el fin de protestar y plantear el propio caso cuando no hay medio de violar los programas de gobierno objetados directamente. Según este autor, la desobediencia es el eje central para la adecuada comprensión de los fundamentos morales de la democracia, porque implica la cuestión de la naturaleza y límite de la regla de las mayorías, con base en la cual se adoptan decisiones públicas obligatorias en un sistema democrático. Por ejemplo, eso del uso del chaleco en tránsito, ¿verdad? O el uso del casco. La gente en su mayoría no utiliza casco, ¿pero por qué? Porque el mercado de los cascos subió demasiado. Entonces, también el Estado tiene que imponer normas, pero tiene que ver que coincidan con el resto del sistema económico, socioeconómico, ¿verdad? Y si no, llamarle la atención a los empresarios para que colaboren no subiendo los precios, ¿verdad? Entonces, los teóricos se han ocupado del problema y suelen reconocer formalmente el carácter político de la desobediencia civil. Sin embargo, limitan los argumentos que el desobediente puede utilizar aquellos de carácter moral individual. La consecuencia es dejar al desobediente absolutamente indefenso frente a las represalias legales. Y en este apartado se podrán evidenciar las razones por las que el desobediente, confinado a la argumentación moral individual, pierde toda posibilidad de defenderse. Y por otro lado, pues se intentará demostrar que las motivaciones morales del desobediente son insuficientes para dar cuenta de los rasgos más destacados del fenómeno, ¿verdad? Pero voy más abajo, dice. Al limitar los argumentos del desobediente a aquellos de naturaleza estrictamente moral, se le obliga a presentarse ante el tribunal y poder alegar únicamente: desobedecí porque obedecer hubiera significado obrar contra mi conciencia. Y esta afirmación puede llegar a emocionar al juez, pero es incapaz de hacer mella en la lógica de la aplicación de la ley. Y el juez y el desobediente hablan lenguajes distintos. Cada uno basa su actuación en argumentos diferentes y no llegan a encontrar una base común que permita una discusión. Es más, a medida que cada uno profundiza en su argumentación, se aleja del otro. El juez irá ascendiendo por las leyes cada vez más generales hasta llegar a la más general de todas y al pueblo que la aprobó. Y el desobediente iniciará una introspección cada vez más profunda para descubrir sus auténticas convicciones y su auténtica voluntad. Y el resultado final será que a cada uno de ellos le traerán sin cuidado las razones del otro. El desobediente puede despreciar
como irrelevante el hecho de violar la ley. Y la ley castigar una conducta que el desobediente pueda parecer moralmente aceptada. Que al desobediente pueda parecer moralmente aceptada. Y la diferencia está en que es el desobediente quien va a la cárcel. El juez se queda libre, ¿verdad? Entonces la coherencia entre las propias convicciones y la propia conducta no es suficiente para explicar por qué se pretende cambiar la ley. En algunos casos ni siquiera puede explicar la propia obediencia, ¿verdad? Entonces, ahí pueden ver ustedes ese documento que es sumamente rico en conceptos, disquisiciones, conclusiones y todo. No lo puedo leer todo, ¿verdad? Entonces, regresando a la Filmina, el problema de la obediencia al derecho, dice, ¿por qué debo obedecer? Y aquí dice, pues, lo que ya vimos con el documento, la obligación política está ligada a la legitimidad y justificación del Estado y de los sistemas políticos y jurídicos. Las razones legales no son suficientes para obedecer al derecho porque repiten lo mismo con diferentes palabras. En cambio, las razones morales entienden que el derecho se obedece porque se considera que es justo y emana de autoridades legítimas y de procedimientos democráticos. Y ceder a la fuerza es un acto de necesidad, no de voluntad ni de prudencia. Pero ¿en qué sentido sería un deber? O sea, el ciudadano obedece, conminado, ¿verdad? Pero no es porque comparta la disposición legal, sino que la considera injusta. Entonces, ese es el kit de la cuestión, ¿verdad? Entonces, vamos a cambiar la Filmina, Norberto Bobbio, y habla de la legitimidad del poder, ¿verdad? Las teorías acerca de la legitimidad y legitimación del poder se limitan a señalar las condiciones que el poder debe acatar para hacer o merecer ser aceptado como válido. La obediencia al derecho debe ser la cuestión más general de la obligación política, porque aunque el poder político del Estado nos puede exigir incluso por la fuerza de la obediencia al derecho, no es lo mismo desde el punto de vista moral, político y jurídico, ya lo vimos, ¿verdad? No es lo mismo un poder político aceptado que un poder político impuesto. No tienen la misma legitimidad, lo que significa que hay estados que se merecen obediencia y otros que no, ¿verdad? Muy interesante todo este análisis. Y aquí que pues está graficado el problema de la desobediencia al derecho o desobediencia civil activa o pasiva. Por ejemplo, dice aquí pues que hay estrictas sanciones por el riesgo para la seguridad y otros o de los intereses colectivos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en la Constitución Política se habla de la desobediencia civil. Estaría en el artículo 5 y 6 de la Constitución. A ver qué dice. Dice la libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. El comentario dice: los derechos individuales contenidos en la parte dogmática de la Constitución no son concebidos en forma absoluta. Así el exceso de libertad no es libertad, pues importa su ejercicio para unos y la negación del igual derecho que a tal ejercicio tienen los demás. La doctrina del derecho constitucional afirma que no pueden existir libertades absolutas y que los derechos individuales son limitados en cuanto a su extensión. Ninguna constitución puede conceder libertades sin sujeción a la ley, que establezca los límites naturales que devienen del hecho real e incontrovertible de que el individuo vive en sociedad en un régimen de interrelación. Sí, como vive en un régimen de interrelación, todo lo que haga podría perjudicar a otros, como eso del agua que les decía yo. El artículo 5 de la Constitución Política se refiere a órdenes, y esto hay que poner atención, no basadas en ley y no a resoluciones judiciales.
hay que hacer esa diferencia, ¿verdad? Resoluciones judiciales hay que obedecerlas. Eso se trata de otro tipo de resoluciones, no basadas en ley, que no solo tienen que estar legalmente fundamentadas, sino razonadas, conforme al criterio de quien resuelve, pudiendo todo aquel que se estime afectado y que no se encuentre de acuerdo con lo resuelto, pues hacer uso de los medios de impugnación. Entonces, lo que pasa es de que si ustedes, si hay una sentencia hay que cumplirla, ahí no es para dónde. Y solo se tienen que presentar los recursos que la ley contempla. Pero si son resoluciones administrativas, por ejemplo, ahí que no estén fundamentadas en ley, entonces eso no se debe obedecer. El 6 dice: ninguna persona puede ser detenido o presa sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito. Los detenidos deben ser puestos a disposición de la autoridad en un término que no exceda de 6 horas. Y el funcionario o agente de autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado, ¿verdad? Entonces, los artículos 5 y 6. Luego se habla, pues, esquematizó ahí: la desobediencia puede darse por razones legales, éticas o religiosas, ¿verdad? Que pueden servir como protesta o como medidas de persuasión, las manifestaciones. Y aquí, pues, lo que dice, yo creo que ustedes lo pueden leer, ¿verdad? A la ética corresponde diferir, disentir, protestar, no acatar órdenes inapropiadas o estar en desacuerdo. Y el Estado democrático da espacio aceptando interpretaciones distintas a las dominantes. El Estado democrático da espacio, fíjense, aceptando interpretaciones distintas a las dominantes. Y lo general es que todo acto contrario a la ley es siempre un acto ilegal que merece castigo, positivamente definido como la condena social. Aquí vamos a entrar al otro tema que tiene mucho que ver con lo anterior, que es axiología jurídica, que es la rama de la ética que estudia los valores en el derecho. Este es un tema muy importante, jóvenes, porque los valores en el derecho es un tema toral del curso de filosofía del derecho. En la noción de relación que resulta de un objeto con un sujeto. Al adquirir valor por la experiencia vivida, en su poder está ponerlo en práctica. O sea, es la noción de relación que resulta de un objeto con un sujeto al adquirir valor por la experiencia vivida, que sería el derecho y los ciudadanos. En su poder está el ponerlo en práctica. Y el valor es concebible como valor por un sujeto apremiante. Los valores no valen porque los estimemos, sino que los estimamos porque valen, ¿verdad? Hay que fijarse muy bien en eso. ¿Cuáles son los valores jurídicos? Yo creo que les di un material acerca de los valores. Hay que leerlo también, eso se los di muy al principio. La rama de la filosofía jurídica, o sea, la ética, tiene por objeto la asimilación y principios morales en la actividad jurídica, y se vincula la axiología jurídica, se vincula con la axiología jurídica y la deontología, que tienen como eje fundamental la incorporación del derecho natural en la valoración del derecho positivo, que busca incidir en la práctica de derecho más que en la teoría. También busca desentrañar y analizar en detalle los valores jurídicos y la valoración jurídica en la conducta social que determinará nuestra conciencia social. Pues sí, nuestra conducta social hace nuestra moral, ¿verdad? Y ya les explicaba yo con algunos ejemplos el miércoles, con respecto a la moral social. La proyección de los valores en el mundo de lo jurídico trata de saber cuál debe ser el supremo principio ideal orientador del derecho como fin supremo del derecho, del Estado, Entonces, los valores jurídicos, de acuerdo a la filosofía, son el bien común, la justicia y la seguridad jurídica. Y aquí tienen ustedes las definiciones si las logran leer, pero están en el material que les di al principio, que también son unos cuadritos color naranja. Y dice: la justicia es el más importante valor de establecer en las normas, y es la virtud de retribuir a cada uno lo que en derecho corresponde. Regla de armonía, de igualdad proporcional distributiva entre lo que se da
y se recibe en las relaciones interhumanas. Esa es la justicia distributiva, ¿verdad? La seguridad jurídica, que es la garantía dada al individuo de que su persona, bienes y derechos no serán objeto de ataques violentos, y la seguridad de protección y reparación en caso se diera, ¿verdad? Y el bien común, el hombre para lograr sus fines individuales necesita adecuarlos a la estructura de la colectividad. En cuanto al derecho, tiene por objeto regular la actividad individual y permitir la vida en sociedad buscando un común denominador, buscar un estado de bienestar general. Ahora, esto tiene mucha relación, jóvenes, con lo que es el albedrío, y con esto vamos a finalizar. Vamos a ver. El libre albedrío, ¿qué es? Conforme a todo lo que hemos visto de la desobediencia y la obediencia al derecho. Entonces hay que definir el libre albedrío, y es la potestad del ser humano que tiene para obrar según considere y elija. Las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones, sin presiones, o necesidades o limitaciones, o una predeterminación divina, si ellos quieren, ¿verdad? Si ellos creen en un ser superior. Entonces existe esa libertad para tomar sus propias decisiones. Y se diferencia de la libertad en que conlleva la potencialidad de obrar o no obrar, ¿verdad? De ahí que el libre albedrío se extienda a otros ámbitos de la vida del ser humano, como la religión, la filosofía, el derecho en diferentes regiones y etapas históricas. El libre albedrío, según la Biblia, pues decía que el libre albedrío es independiente de si son buenas o malas las acciones, pero en todo caso decía que hay que seguir, que es lo correcto, y desviarse de Dios es lo incorrecto. Entonces el libre albedrío, según la Biblia, es eso, ¿verdad? Seguir a Dios es lo correcto y desviarse es lo incorrecto. Según la filosofía, el libre albedrío es elegir entre el bien y el mal. Y según el derecho, es el fundamento legal para el castigo de los delincuentes, ¿verdad? El libre albedrío. Es decir, que cuando se les está leyendo el acto que se llama cuando los fiscales presentan su acusación, ustedes se recuerdan, o ya se durmieron. Jóvenes, estoy preguntando. El acto conclusivo, licenciada. El acto conclusivo, gracias. Entonces, en el acto conclusivo, generalmente dice que esta persona pudo haber, sabía las consecuencias del acto, sin embargo, optó por hacerlo, cuando tenía la libertad de retractarse, ¿verdad? Entonces, ese libre albedrío que dice que es la potestad del ser humano que tiene para obrar según considere el hijo, pues ese es el libre albedrío que él utilizó y que en el acto conclusivo pues se le acusa de esto, de lo otro y todo que hizo, ¿verdad? Y que constituye delito. Entonces ahí ya incurre en responsabilidad jurídica, que es la imputabilidad que se hace en el acto conclusivo, ¿verdad? De imputabilidad jurídica de un hecho jurídico causado por la culpabilidad, dolosa o no, de la persona o por el simple acaecimiento del hecho desligado de la culpabilidad, que sería la responsabilidad objetiva, y que supone el nacimiento de obligaciones para el imputado y de derechos para el sujeto que esté en posición de reclamarlos, es decir, la víctima, ¿verdad? Y la responsabilidad jurídica tiene 3 requisitos: un acto de un individuo, un deber y una infracción o daño, ¿verdad? Entonces hay 3 tipos principales de responsabilidad jurídica. Responsabilidad penal, que es aquella que se incurre ante las leyes por comisión de hechos delictivos o actos delictivos basados en el dolo o voluntad de hacer daño o quebrantar la ley. Pues la persona, una vez cometió el acto delictivo, no es hecho delictivo, porque hecho delictivo es un accidente, es acto delictivo. La persona es susceptible de ser juzgada y eventualmente condenada a sufrir una pena.
la responsabilidad administrativa de los funcionarios, ¿verdad? Por sus actuaciones u omisiones cuando causan como consecuencia que el Estado quede obligado a indemnizar por daños. Imagínense esos contratos con el ferrocarril que Guatemala tenía que hacer ciertos trabajos antes de empezar el contrato y no lo hizo. Y luego en un tribunal arbitral es condenada a pagar creo que 80 millones. Al final no sé si los pagó o no, como indemnización para el contratista que era extranjero. Y esta responsabilidad de los funcionarios, pues yo creo que dura 20 años, ¿verdad? Ya no los 4 años después de dejar el cargo. Ustedes me dirán, ustedes son los que saben de esto. Sí, Linda, son 20 años. Sí, 20 años, Linda. Hasta 20 años. Vamos a corregir aquí, que no sé dónde saqué yo eso. Entonces, sí. Sí, el Código Penal, creo, o la Constitución dice eso. Y subjetiva, ¿verdad? Pues es la culpa. Y objetiva, pues, según la teoría objetiva del riesgo, ¿verdad? Y también da lugar a una responsabilidad aquiliana, que es la, como ustedes saben, cuando los menores cometen algún delito y son los responsables los padres, ¿verdad? Bueno, pero eso ya es materia de derecho penal, que no nos interesa. Bueno, sí se toca derecho penal, administrativo. Como ustedes ven, en filosofía del derecho no hay rama del derecho que se escape al análisis. Y entonces eso, pues, marca la diferencia entre imputabilidad e imputación. La imputabilidad, que es la capacidad del sujeto para ser culpable. Y esta posibilidad está condicionada por la salud, la madurez espiritual del autor, de valorar correctamente los deberes, incluso la edad, ¿verdad? Y de obrar conforme a ese conocimiento. O sea, pudo haberlo hecho, sabía de las consecuencias, sabía en qué ámbito estaba, si los atacados eran niños o eran mayores o era mujer, en fin. Y la imputación también es la capacidad del individuo para ser penalmente culpable, ¿verdad? Es la posibilidad de atribuir un hecho a un sujeto. Más que todo la imputación es esto, ¿verdad? Es la posibilidad de atribuir un hecho a un sujeto, como ese acto conclusivo de que hablábamos, ¿verdad? En nuestro derecho el término imputación se usa más generalmente como todos los extremos necesarios para llegar a penar una conducta o a sancionar una conducta determinada, ¿verdad? Y con esto, jóvenes, finalizamos este punto y creo que esta unidad. Hay que ver el programa. Si con eso se finaliza la unidad. Yo me interesé hoy porque ustedes recibieran todo esto, todos estos temas, porque digamos presencialmente cuesta mucho. En cambio aquí pues lo tenemos todo a la vista, a la mano. ¿Me permiten un momento? Voy a tomar asistencia, jóvenes, por favor, porque con esto terminamos. Ya solo hay 94, ya habían 100 y pico. Un momentito, jóvenes, ahorita voy a tomar nota. Es que los deja el bus, licenciado. Muy bien. Sí, no importa, ¿verdad? O quieren ir a cenar. Ya las frijolitos, ya, les estoy insistiendo los ahí. platanitos fritos, ya es hora. El cuerpo lo sabe. Licenciada, ¿usted sabrá si la otra semana hay actividades normales de clases o hay alguna actividad de la universidad, alguna declaratoria o algo? Fíjense que hoy, por ejemplo, hubo problemas para los profesores que les tocaba dar la clase presencial, ¿verdad? Que es el grupo número 2. Y por eso suspendieron las clases presenciales allá en la facultad, no las a distancia, que bien lo aclaró el decano en la nota. Pero como la otra semana es Semana de Dolores, pues nosotros éramos del criterio que mucho, tal vez solo el miércoles, pero no estamos seguros, porque a veces nos ponen ahí pues aparatos de sonido y todo cerca de la clase, que ya no se puede
o ir, ¿verdad? Entonces yo de todas maneras tengo obligación de llegar porque es mi trabajo. Pero ustedes tienen el derecho de llegar o no llegar, ¿verdad? Yo sí tengo una obligación y es una obligación laboral. Licenciado, o sea que la otra semana tendríamos clases normales, por decirlo así, ¿no? Pues no, yo creo que como acuérdese que la declaración de huelga y de presentación del Rey Feo es el jueves próximo y la declaración de huelga es el viernes. Es que ustedes no estuvieron antes en presencial, ¿verdad? No, es que nunca hemos tenido eso. Creo que somos la primera generación que estamos aquí. Sí, pues en cambio, sí, perdón. En cambio yo sí, pues he vivido todo ese proceso durante tantos años, ¿verdad? Entonces, miren, la Semana de Dolores, que es la semana entrante, generalmente no hay clase, porque los comités de huelga, el honorable, el subhonorable y todos esos, declaran al Rey Feo el día jueves, y el viernes hacen la declaratoria. El viernes es el desfile, es el desfile. Entonces no sabemos. Tendríamos que esperar, licenciada, que nos notifiquen para ver si el lunes tenemos clases, ¿no? Y toda la semana. Pues habría que ver, ¿verdad? ¿Quién les va a notificar? No sé. Creo que esa notificación no va a llegar. Vamos a saberlo en el momento en que estemos ahí, ¿verdad? Igual que las cañoneras. Igual que las cañoneras, sí, igual. Entonces yo lo que hago es que si están ahí, pues doy clase, ¿verdad? Y eso sería tal vez el miércoles. El viernes creo que definitivamente no. Porque gracias, licenciada, muy amable. Vaya, para servirle, Gerson. Mucho gusto saludarlos, pues, jóvenes, y gracias. Feliz noche, licenciada. Gracias. Hasta luego. Feliz noche, Leida. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias.